Procedamos nomás. Procedamos. Tomémonos del hilo que estábamos hablando, de hacer carne lo que uno ha aprendido y no saltarse el secreto que encierra la experiencia que tuve. Sí. Y ahí entonces podemos hacer inmediatamente una invitación. Pues yo creo que, o sea, yo te invito a... hemos, ambos, sabemos, vivido alegrías maravillosas, yo creo, y al mismo tiempo experiencias que son difíciles de observar. Y siento y soy testigo de que en ambos casos hemos podido realmente descifrar el aprendizaje que encierra lo vivido. Eso creo que ser consciente de eso. A mucha dificultad en algún momento y luego con el pasar de los años sin esa dificultad quizás tan aparente y más despierto a ser invitados una vez más a esta ocasión, esta fiesta en la que una vez más viene un desafío que busca, digamos, quebrar estructuras para poder después explicarla. Creo que eso además es lo que nos invita hoy día a estar dialogando. Sí. Mientras te escuchaba también me vino esto de mi experiencia, que en todo lo que he experimentado hasta ahora, con las partes más difíciles de procesar, de comprender, etc., en realidad tienen como fin ir quitándose capas de condicionamiento. Entonces, lo que yo comprendo hoy es que no se trata ni siquiera de tener un nuevo conocimiento o de llenar, digamos, la mente con nueva información necesariamente, sino más bien quitarse esas capas, esa información falsa sobre quiénes somos y lo que somos. Y entonces, claro, viene una claridad, viene una fluidez, viene una comprensión que siempre va a ser parcial. Me refiero a que siempre va a ser una partecita de todo lo que existe, ínfima, y como sea. El punto es que cuando salen esos velos, que de alguna manera bloquean ese brillo de lo que somos, entonces aparece la comprensión pura que siempre estuvo ahí. Es esa sabiduría que siempre estuvo. Entonces no es algo nuevo realmente. Se experimenta como nuevo, pero no lo es. Claro, porque hay nuevos personajes en la historia, hay nuevos contextos que hacen que aparentemente sea completamente distinto lo que ahora voy a vivir, llega de manera distinta, entonces ahí viene ese choque con el ego que tiene esa habilidad de mostrarme las cosas como distintas, para no darme cuenta que estoy enfrentándome quizás a una experiencia idéntica o inclusive más potente, y ahí es donde uno tiene que darse cuenta del propio engaño. Exacto. Creo que ahí hay un espacio. Sí. Y ya estamos hablando, comenzamos ya con este podcast y espero que quienes nos ven puedan ir hilando este diálogo entre dos personas que nos conocemos hace demasiado tiempo y como definimos en la descripción, tenemos más historias que vida, siento yo. Y la invitación es a poder contarlas porque creo que la maravilla de la vida es justamente poder compartir esa experiencia para que sirva a otros, o si no, un poquito también de qué sirve tenerlas almacenadas. Y yo hace muy poco aprendí un hecho que no tenía presente en mi vida. La vida es una fiesta, debe ser vivida en esa intensidad, con toda la gloria que representa. Esto no está basado en que la vida sea corta y la cosa se pueda acabar mañana, porque eso está ya implícito. No sabemos cuándo se acaba esta historia, pero sí ponerle la capacidad humana sobre la experiencia vivida para que cuando uno mira un poquito atrás, lo que ha vivido días, meses, años atrás, darse cuenta que sí experimentó lo mejor que puede dar, sí fue la mejor persona que podía ser en ese instante, te enorgulleces del paso que diste, inclusive
inclusive cuando la mirada externa no sea la mejor, digamos, pero uno sí tiene convicción de que hice lo mejor, transformé esto en una fiesta, la impronta que puse o el sello que puse en esa experiencia para mí y para los demás es enriquecedor y que es una siembra que uno no sabe cuándo se cosecha. No tiene la menor idea, te lo decía cuando veníamos para acá. Recibí un mensaje como muchos de agradecimiento hoy día, pero el de hoy día en particular no me recordaba que había tenido ese efecto o esa potencia en esa persona. Y estoy totalmente maravillado y conmovido porque, claro, esa es la cosecha. Uno no sabe cuándo llega. Y fue hace muchos años. Entonces, sí, siento que de eso se trata. Sí, Tal cual. siento que de eso se trata. Y ya estamos en 5 minutos. Sí. Mira cómo va de rápido. Bueno, y por cierto, esta es nuestra primera instancia y entonces con mayor razón quiero dar la bienvenida a esto que está ocurriendo espontáneamente de corazón, que es el inicio de nuestro podcast El Secreto del Colibrí. Y bueno, aquí está a mi lado Daniel Díaz, mi hermano de corazón. Me acompaña Amala, quien, repito, tenemos más historias que vida y lo que construimos hace unos días, que hoy día se concreta en esto que vamos a continuar, ¿verdad?, dialogando. Creo que es absolutamente necesario como ejercicio de registro de una época que yo siento que nos ha tocado vivir súper compleja, de transformaciones y de evolución y de revolución social en la que los caminos están cambiando. Las personas, siento, pertenecemos a una generación que no fue preparada para este cambio y que hay un universo que nosotros hemos creado, Amala. Eso yo siempre lo he tenido claro. Creo que cuando hay vínculo, y quienes me conocen saben que siempre lo digo, cuando se genera un vínculo, uno crea un universo y uno entra a ese universo. Es distinto el nivel de intimidad del diálogo con otros personajes de tu historia. Y el vínculo que nosotros hemos creado, que es un universo que tiene una serie de códigos que hemos respetado muchísimo, abre entonces la puerta a un diálogo que muchas veces yo solo siento que puedo llevar adelante contigo. Sí, lo digo de corazón. Sí. Sí, lo digo de corazón, sí. Lo que voy a decir no es raro, yo creo que le sucede a todo el mundo. No somos las ovejas negras de la familia, pero no somos las blancas ovejas. Cuando... Arcoírica. Sí, eso. Saludos a la familia. Eso sí. No vamos a develar secretos familiares, no se trata de eso, ¿verdad? No nos interesa. Sí, tranqui, claro, vamos a guardar celo de sus nombres. Ni tampoco de las personas a las que hemos podido caminar con ellos y de cooperar con ellos, pero sí, creo que todos van a salir al baile en algún momento y se van a sentir identificados. Sepan que se hace con la mejor intención para justamente poder ir ejemplificando cómo ha sido el camino. ¿Cuál? Nos conocimos el año 82. 3. Vine a cumplir 8 años. Este cuerpito vine a cumplir 8 años. Acá a Chile. Viniste a Chile de Francia con tu hermana y una experiencia loca porque saliste del país solo con tu hermana sin tus padres, ¿verdad? Y toda una familia gigante te recibe. Yo creo que está lleno de postales. Está lleno de postales, de lugares, de aventuras, de conocerse y de reconocerse. Yo te conocía por telegramas, postales, que me enviaron desde lugares muy distantes. Aún recuerdo, tengo guardado un telegrama desde Argelia. ¡Wow! Para poder saludarme por un cumpleaños. Entonces había un sueño de conocerse. Y ya ahí nos pudimos, yo siento, reconocer. Y distinto es lo que sucede ya desde los 90. Sí. Qué lindo. Es que me transportaste a ese momento de cuando llegamos con la hermana que me sigue. Y claro, efectivamente la aventura que significó tomar un avión
y con aquí colgando el pasaporte y los nombres, etcétera, y viajando con la hermana que en ese momento iba a cumplir 5 años. Entonces también la responsable ahí, hermana mayor. eh, y, y de pronto llegar a este aeropuerto con sol radiante, porque era verano, febrero, eh, y, y este choclón de personas con rostros familiares, pero muchos, muchos. Y era la familia Lezán Gallardo dándonos la bienvenida. Fue bastante impactante porque para nosotras lo que era el núcleo familiar, bueno, éramos nosotros, padre, madre, la hermana y el hermano mayor que vivía en Bruselas en ese entonces con su madre. Y los demás, los tíos, los primos, etcétera, eran los amigos de la familia, otros exiliados y los hijos de ellos. Entonces, eso era la familia para nosotros. Y, y de pronto encontrarnos con todas estas personas que además estaban con una sonrisota esperándonos así con el corazón abierto, realmente muy, muy impactante. Y uno de los recuerdos de ese momento del aeropuerto es ver llegar a una de mis tías. eh, no, 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 ahí. Y la cosa es que cuando ella llega, se acerca, y a mí me dio mucha emoción porque de pronto vi a mi madre en ella y el comentario que hice ahí fue, eres igual a mi mamá, pero en rosado. Que mi mamá es amarilla. Yo, vamos, una amarilla. Eso. A mí me recuerda la transformación tuya de venir de veranos franceses que queman poco a irte bronceadísima de Chile, y yo creo además, y eso por fuera, con una concepción de la vida, el crecimiento que puede haber significado para ti eso, era notorio. Yo como niño podía inclusive observarlo. Y ahí quería ir a un punto porque tú lo mencionaste recién. Esta historia tiene relación con el exilio. Sí. Y creo que en la vida adulta, después cuando nosotros nos hemos podido dedicar a las propias transformaciones y a la ayuda a la transformación de los demás, yo nunca he podido dejar de lado el exilio chileno y el exilio en general. Todos venimos de desplazamientos, ¿verdad? Venimos de fuertes desplazamientos. Nadie, por lo menos en América, tiene familia hace 1000 años en ese lugar. Mi apellido no existe hace más de 200 años. Es un invento. No tenemos apellidos de la nobleza que existen de la Edad Media, ¿cachai? Entonces, procedemos de destierro, procedemos de lugares nuevos donde nuestras familias tuvieron que dejar atrás algo, Sí. a sus muertos, a sus tierras, a sus costumbres, y encontrar otros territorios donde poder habitar, y luego muchos vuelven a sus tierras. Hoy día lo vemos, hace 10 años un país latinoamericano tiene el éxodo más grande del mundo. En Europa, acaba de suceder el éxodo más grande de Europa, pero hace 50 años tenemos otros éxodos gigantescos que se leen de maneras tan diversas, y uno no puede abstraerse de eso, porque cuando yo reviso a las personas que he acompañado y que llegan porque están enfermos de algo físico, porque la cabeza no les funciona bien, no me cuesta mucho indagar para entender que proceden de familias, de destierros y de historias traumáticas que no son difíciles de superar. No es menor que alguien sea hijo de un alemán que a los 3 años se tuvo que ir de Alemania por la Segunda Guerra. No es menor, porque procede de una cultura potente a la que abandona y nunca va a poder volver porque se transforma en un chileno, por ejemplo. Eso, que suena anecdótico, genera marcas, genera huellas. Hace unos días, alguien me cantó a la cara el disco completo de Aerolíneas Maquisa, sin saber quizás que me estaba cantando a la cara algo que yo viví en primera persona. Estuve ahí cuando las personas que escribieron ese disco estaban expresando destierro y cómo lo estaban procesando
desde el arte, ¿verdad? Y ahí la poesía y el arte son los únicos después que pueden resolver estos aspectos. Como para redondear la idea, muchas veces cuando veo a las personas sufrir, también veo personas que no leen poesía. Sí. Tanto que resuelve la poesía, tanta gracia que tiene para explicar lo inexplicable, resolver lo indescifrable. em, y Sí, es lo que más se acerca al misterio. eso, eso. Carl Jung decía, o sea, si se está enfrentando al misterio, si se está enfrentando al miedo, bien, ha llegado la oportunidad entonces de resolver todo esto. Si procedemos de destierros, procedemos de tener que movernos, cargamos con esa historia, querámoslo o no. En el caso tuyo sucede con el exilio de los 70 de Chile, que fue normalmente Europa. Yo me tengo que remontar más atrás. Mis padres no se exiliaron, ¿verdad?, en la dictadura, teniendo quizás la necesidad de hacerlo, deciden no hacerlo. Pero voy un poco más atrás y mi bisabuelo Gallardo y mi bisabuela están desterrados y llegan a este territorio hace ciento y tantos años, 1890 más o menos, de un destierro, y llegan a ser inquilinos de un fondo con todas las historias que tiene llegar a la oligarquía y a los terratenientes. Entonces la historia bonita es que eran de campo, pero si uno se pone a indagar un poco, no necesito que mi bisabuelo me lo contara Claro. para saber cómo fue su vida. Y por parte de nuestras madres, llegan a un sector de la séptima región de Chile y también llegan a esas mismas condiciones, y yo creo que peores. Entonces, no necesita analizar esa historia para entender que cargamos con eso y que lo que nos sucede hoy día, como experiencias de vida, que son tú involucrándote y vinculándote con un ser amado, yo, no está exento en lo más mínimo de la manifestación que van a tener esos secretos. 100%. Sí. Salud por eso. Pronto tendremos un auspiciador con el café. Ahora es así nomás. La pausa. ¿Puedo preguntar algo? Si yo, con todo lo dicho, quizás tu respuesta no va a proceder de ahí, pero con todo lo dicho, cuando hablábamos hace un momento de hacer carne lo aprendió, ¿verdad? Que no sea de la boca para afuera. Hacer carne lo aprendió. Sin entrar en detalles quizás, pero en este lapso de tiempo en que tú has tenido en tu vida adulta la decisión consciente de crecer, Sí. ¿cuál podría ser hoy, por ejemplo, en este primer episodio, un ejemplo que tú pudieras decir, y aquí hubo un punto de inflexión, aquí yo sentí que traspasé una línea y que las cosas no volvieron a ser como antes? Claro, creo que hay alguno. ¿Alguno por ahí? Sí, claro que sí. Claramente ha habido varios y sin embargo hay uno que para mí marca un antes y un después. Y eso fue hace casi 21 años atrás, fines del 2003, diciembre de 2003. Y un momento en el cual el pololo que yo tenía, el novio, para quienes no entienden la palabra, Claro. pololo, se quitó la vida y eso ocurrió en Suiza, yo estando acá. Él era suizo, a él sí lo voy a nombrar, se llama Samuel, y bueno, ambos tuvimos el privilegio de compartir un pedacito de la vida con él. Y bueno, en ese momento ocurre una sincronía sumamente mágica y maravillosa a propósito de experiencias que quizás inicialmente se perciben, se sienten con un golpe de la vida, y en realidad no es tal. Yo lo sentí así, lo viví así en ese momento, con un golpe. Un terremoto grado 20. Se me movió todo internamente.
A Samuel lo conocía ya hacía más de 2 años y viajábamos, y yo viajé, él viajó y así era una relación semi a la distancia, donde había mucho amor. Y Samuel de pronto se enfermó, ¿no? Y fue muy rápido el desenlace. Fue una enfermedad mental, esquizofrenia. Y claro, yo no tenía idea de qué se trataba en el momento, ¿ah? La primera sincronía es que yo, un par de meses antes de que esto ocurriera, tomé la decisión de iniciar un proceso terapéutico. Y me dije, necesito ayuda, necesito otros ojos, otra mirada que me ayude a comprender algunos patrones que yo ya había identificado en mí. Y era esta sensación de, creo que yo he vivido esto, lo reconozco, aquí hay algo familiar, y en esta oportunidad, dada esta relación, a mí me surgió el deseo justamente de indagar en esos patrones precisamente para no repetir. Entonces, apareció en mi camino una persona, una mujer psicóloga, y totalmente atípica, ¿ya? Que fue recomendada por mi madre, de hecho, que la conocía de antes. Y así fue como llegué a esa consulta y comencé un proceso terapéutico tradicional, entre comillas, a pesar de que ella de tradicional no tenía nada. Era cosa de entrar a la consulta y ya desde ya las sesiones ocurrían en un cojín en el suelo, había una fuentecita de agua corriendo, había una imagen de Buda por aquí, en fin. Y yo cuando la conocí me sentí, y en este espacio, me sentí como en casa. Dije, aquí con ella es la cosa maravillosa. Es como, no podía ser tradicional como para que yo me sintiera en casa. Entonces, funcionó. Íbamos súper bien, yo iba sintiendo cambio. Estamos hablando de 1 mes y medio de terapia. Samuel, allá en Suiza. Y entre medio, él vino de visita, conoció a parte de mi familia, del lado materno, eh, y, y vino de hecho con su familia también, Sí. porque esto estaba produciendo ahí un acercamiento mayor, en fin, estaba evolucionando la relación, en otras palabras. Y bueno, la cosa es que de pronto empiezan a gatillarse estos síntomas y Samuel regresa a Suiza con su familia y ahí empieza, digamos, la caída libre. Sí. Fue muy rápido, en 1 mes ocurrió todo. Lamentablemente, a pesar de que yo confío en un orden más allá, pero bueno, no tuvo la ayuda que él necesitaba. Eh, y, y bueno, hasta que llegó ese momento. Entonces, esto para decir que cuando yo recibí la noticia, que era justamente el día siguiente de celebrar mi titulación eh, como ingeniera comercial, risas. Claro. Licenciada. Sí, es parte del recorrido. Ahora me causa gracia, pero ya, algún día conversaremos más sobre eso. Y entonces, claro, yo estaba así como totalmente allá arriba, celebrando el haber logrado terminar un proceso, haber celebrado con amistades, con familia, en Kirke, y entonces al día siguiente se van los últimos invitados, y yo voy a ver mi mail, y lo primero que me encuentro es con este mail del padre de Samuel, contándome que Samuel ya estaba en este plano, y fue obviamente como caer de un piso 30, de la máxima alegría,
a de pronto sentirme totalmente quebrada. O sea, el corazón ahí dolió. Una invitación al abismo. Total, total. Y bueno, ese impacto fue traumático, 100%. Si a eso le sumamos el hecho de no haber podido viajar, de ir a participar del ritual de despedida del cuerpo y todas esas cosas. Entonces fue una partida muy extraña, atípica, en fin. Y el resultado que yo quedé con pensamientos suicidas. Eh, mi mayor deseo en ese momento era estar donde él estaba. Ni siquiera se trataba de que yo no quisiera vivir más, era que yo quería estar donde él estaba. Y para eso entonces había que atravesar ese momento. Es umbral. Exactamente, ese umbral. Entonces venían los pensamientos de cómo. Y así fue como llegué a 2 días después de recibir la noticia a la consulta que me tocaba normalmente, semanalmente. Y esta vez invité a mi madre a participar. Y a ambas les dije que estaba con mucho miedo por estos pensamientos que estaba teniendo. Y yo invité a mi madre porque no lo iba a decir 2 veces. Bien. Entonces, en ese momento, la psicóloga y mi madre se miraron. La psicóloga dijo, te invito a participar de un taller que empieza esta tarde. Y yo parecía un zombie en ese momento, estaba vestida de negro, tenía una oreja ojeras hasta por acá. Lo recuerdo. Sí, yo era la angustia con patas, ¿ya? Y yo era angustia. Como Bob Esponja, sí. Exacto, yo era la angustia. Tremendo. Y entonces, ahí yo le digo, ¿un taller de qué? O sea, me pareció tan extraña la invitación. Yo en pleno duelo, trauma, en fin. Y hice de activación de la glándula pineal. Y yo tenía idea de qué era eso. O sea, yo dije, ¿de qué? De activación de la glándula pineal. Y dije, ¿qué es eso? Y me dijo, no importa, te va a hacer bien. Y se miraron con la madre que estaba en la izquierda y la madre asintió, llamó al padre y le dijo, vamos a un taller de activación de la glándula pineal con el apago esta tarde. Y así fue como llegué. Y de pronto, ahí, rodeada, ¿cierto?, de mis padres, no escuchando nada de lo que decía la psicóloga, porque para mi sorpresa era la psicóloga la que estaba dictando el taller. Mira tú. Mismos personajes. Exactamente. Y dije, mira tú, qué extraño. Bueno, pero no escuché nada. Yo la veía a lo lejos, pero yo me iba y era, ¿dónde está Samuel? Quiero estar con Samuel. Hasta que de pronto ella nos invitó a hacer una meditación guiada, una visualización, y yo ahí me entregué a las instrucciones, paso a paso, cero pensamiento. Yo en ese momento era pura emoción, no había pensamiento, y de hecho creo que esa es una de las claves de este asunto, de este despertar, es el hecho de que no había mente interfiriendo, ¿sí? Entonces yo estaba abierta. Y entonces vino esta conexión, seguí los pasos. No sentí nada, la verdad, en ese momento. Al día siguiente se repite. No escucho nada de la teoría, viene la parte práctica, la sigo. Y ahí sí, el segundo día. Ahí me fui de ahí a Pirque, sintiendo algo aquí, en el chakra del corazón, que yo no llamaba chakra del corazón en esa época, era simplemente estoy sintiendo algo aquí.
en el centro del pecho, como mariposas, ¿sí? Como algo que está ahí, cosquillas. Y eso me llamó la atención. Y eso fue todo, ese día. Y fue suficiente, algo sucedió, alguna magia ocurrió con esa práctica que luego yo quise practicar. Era como un impulso por repetir esa práctica y repetir, no sé, 20 veces al día o más. Paraba y volvía a empezar, paraba, volvía a empezar, paraba, volvía a empezar. Y de pronto, después de 2 días de practicar de esa manera, empezaron a llegar claridades de lo que estaba ocurriendo, de la partida de Samuel, de la importancia de su presencia en mi vida, de la importancia de ese momento que estaba ocurriendo, donde la mente quedó completamente out, para dar justamente, dejar espacio a esto, que es el ser básicamente. Y entonces, todas esas comprensiones, así como cuando uno dice que le caen los tejazos, era uno tras otro, así, sin ningún esfuerzo, solo practicando. Y tuve oportunidad de despedirme de Samuel, una experiencia dentro de lo invisible que se tornó visible. eh, y a partir de ahí, una certeza interior de que ese claramente no era mi momento para dejar este plan, y que nada, en realidad, nunca más, nada me iba a llevar a seguir un impulso de ese tipo, sin importar la intensidad que yo sentí, eh, que, que había mucho por hacer, aunque no tuviera idea qué. Mucho por vivir, mucho por experimentar y compartir en algún punto. Ahora. Y esa certeza no se me ha quitado. Sigo en eso. Y sí, mi vida cambió drásticamente y dio un giro de 180 grados, para los que dicen 360. Sí. Ese es mi punto de inflexión. Eso fue hace 21 años atrás. Después de eso ya... No hubo vuelta atrás. No. Me sorprendió que recordaras eso. Teniendo tanta historia, no pensé que esa iba a ser. Yo creo que actué inocentemente. Llegó a nuestra vida Samuel, pues, así es. Y los eventos que tú describes son, yo recuerdo como una increíble oportunidad donde nos sacaron el piso así, ¡tum! Quedamos en el aire, desde lugares distintos, ¿verdad? Pero quedamos en el aire Sí. y empezó a suceder algo similar, donde no pudimos dar vuelta atrás, como fue una infinita o gigantesca invitación a este es el momento, deben comenzar a hacer esto ahora, no hay otra oportunidad. Yo eso después lo sentí varias veces, pero en este recuerdo, o sea, ahora debe suceder y no pierdas la oportunidad que se te está entregando. Cuando el suicidio de una persona que uno ama es una tremenda oportunidad para derrumbarse, para no poder seguir adelante, inclusive seguir viviendo sin poder seguir adelante, sin poder construir una vida, sin poder aportar a la sociedad, sin poder ser un miembro decente de tu familia, con reflexiones, con crecimiento, y poder caer en un estancamiento de años, que es lo que hoy día nosotros podemos describir tan fácil como trauma, Sí. porque ese es el evento que se vivió, traumático, toda nuestra familia se vio afectada, nosotros, usted en un primer plano, yo también me tocó muy cercano compartir con Samuel, y agradezco
conmovido en este momento la llegada de Samuel a nuestra vida. Así es. Mira qué loco, creo que quienes nos conocen de verdad y van a ver este capítulo, este episodio, y yo creo que van a agradecer de que hablemos públicamente de los hechos de hace 21 años. Porque lo estamos haciendo ante el público, pero no lo habíamos hecho. Es verdad. No habíamos hablado de esto. Me ha tocado ahora leer el libro de Dave Grohl sobre el baterista de Nirvana, cuando expresa en el libro que nunca ha hablado de la muerte de su amigo Kurt Cobain. Punto. Y hay una entrevista que él menciona ahí donde se los preguntan al bajista y al baterista de Nirvana y se mira y dice, no, nosotros nunca hemos hablado de esto. Porque ese es el nivel de impacto que tiene cuando un ser amado, valioso en tu vida, decide cambiar de plano, decide irse, y tú además no tienes la oportunidad de conversar previamente, de aportar en ese momento o de acompañarlo en ese proceso, aunque sea en el funeral. Porque ya a esta altura de la vida nos ha tocado ir a varios funerales de nuestros seres amados. Tú has perdido a tu madre, yo perdí una tía, yo perdí a mi padre ya, y son personas significativas en nuestro camino. Son personas muy significativas. Y Samuel es nuestra primera gran muerte. Y si hoy día hemos logrado cooperar con otros a avanzar en el trauma, sepan muy bien que es debido a que hay ese punto de inflexión que no nos permitió negarlo. Exactamente. A eso le llamamos el llamado a despertar, que es imposible de no escuchar. Imposible. Exactamente. De ahí en adelante, y no marcado precisamente por la partida de Samuel, sino que de ahí en adelante se viene un devenir gigante. Vamos a tener más oportunidades de reírnos de eso. Pero creo que yo pude reconocer que habitaba en un mundo que era infinitamente mágico, al que yo no le prestaba ninguna atención y que necesitaba de lo que hoy día denominamos deconstrucción. Empieza a deconstruir lo aprendido. Cuesta, éramos jóvenes y estábamos sostenidos de lo aprendido. Contentos. ¿Sí? Y se nos invitó a sacar piezas como ladrillos de un edificio para que se derrumbe. Felices de que se derrumbe. Sí. Tenemos más aventuras después de eso. ¿Qué tenemos? Le tenemos, claro, vamos a describirlo así, peores. ¿Sí? Incluyen otros países, otros personajes, traiciones, desamores, grandes amores. Sí, claro que sí. Grandes amores. Creo que en otro momento podemos hablar de esos grandes amores. Y grandes desamores. ¿Cuánto se agradece? De cómo hemos comprendido, ya que lo mencionamos al principio, el camino de nuestros padres. Sí. No es fácil. No nos tocó gente fácil. Aún seguimos caminando con esa gente. Aún yo camino con mi madre, tú también caminas con tu padre. Y cómo uno empieza a descubrir el mundo, ¿verdad? Y cómo uno empieza a expandirse. Y de repente nos hicimos ciudadanos del mundo, hermana. Sí. Y partimos. Otro episodio. Y lejos. Y nos fuimos a aventuras que nos costaron. Nos costaron no digamos qué. Y superadas para poder hoy quizás tener el valor de poder afrontar un diálogo en el que seamos sinceros y podamos mostrar un poquito lo caminado, cómo hemos descubierto el misterio. Exactamente. Y yo quiero acotar justamente en este sentido que como se trata de una deconstrucción, como tú dices, o soltar, ¿verdad? Dejar ir esos condicionamientos. Entonces, en realidad, claro, ahí tenemos mucho para compartir. Ni siquiera es tanto, es porque son aventuras, ¿cierto? Finalmente, experiencias, aventuras, que con los tesoros escondidos que cada una de ellas trae. Y al mismo tiempo,
mientras más se van soltando estas falsas creencias sobre lo que somos, sobre quiénes somos, sobre la vida en general, entonces nos damos cuenta de que finalmente todo eso también es parte de la ilusión. Y entonces yo quiero como que quede claro desde el inicio, ¿cierto? Que para mí es como compartir pedacitos de la ilusión precisamente para soltarla, para ver que, para ir al encuentro de esos tesoros, de esos secretos que están ahí detrás de la ilusión, detrás. Es decir, que hay que atravesar la ilusión para encontrar esos tesoros, en otras palabras, pero es ilusión al fin. ¿Ah? Y que bueno, que esta vida, justamente, creo que una de las mayores enseñanzas, que hay muchas, pero una de las que en este momento me viene, tiene que ver con el desapego, precisamente, el desapego, no de, ay, no me importa, no, el desapego profundo de soltar, ¿ah? Todo lo que tiene que ver con esa ilusión, porque finalmente eso es, ¿ah? Y de pronto decir, ya, ok, esto ocurrió, este es el tesoro, este es el secreto, tesoro brillante, maravilloso que había detrás de la ilusión, y aquí está para compartirla. Eso lo digo para que las personas que de pronto se sientan llamadas a ver este podcast, de escucharnos, ¿cierto? También lo vean desde esa óptica, o que se abran a esa posibilidad de que hay más detrás de todo lo que experimentamos, y la idea es justamente ir a las profundidades, y por mi parte esa es la invitación que yo hago ahora, porque ahí está. Sí. Se derrumbó la realidad. Y desde ahí creo que parte un poco este recuento que vamos a ir llevando adelante, porque así se está viendo. Se derrumbó, se desapareció. Es bastante fácil de creer que lo real es real, digamos. Muy fácil, es tan tangible. Yo recuerdo en experiencia de ceremonia, cuando uno, desde la ancestrología americana, es todo lo que veo procede del pasado. Todo procede del pasado. El futuro no lo veo, es un gran misterio. No tenemos la menor idea de lo que va a suceder. Cada vez que dialogo con alguien que está viviendo angustia, le digo, es tan fácil. Tiene una mirada de futuro tan sólida y te angustias porque quieres que suceda pronto, quieres traer el futuro al presente. Lo veo bastante difícil, nadie sabe lo que va a suceder. A mis 48 años, por llegar a la conclusión de que nada de lo que planeé sucedió como ni pensé, porque la mente crea ilusiones, ¿verdad? Y que son uno de los grandes aprendizajes a desaprender. Disculpen el enredo. ¿Cómo me desapego de la creencia de que puedo esbozar siquiera un futuro sin tomar en cuenta que el universo es complejísimo, que hay que estar bastante entregado para que la cosa funcione? Nadie somete a un río. No, exactamente. Y mejor tomar la fuerza que él trae, budismo zen, ¿verdad? Y el río, cuando se une con el mar, tiembla. Tiembla y se enfrenta con temor al desafío, pero no evita hacerlo. No evita nunca hacerlo. Nunca. Y voy a repetir algo que quizás ya dije, que es que para quienes me conocen, y lo puedo decir acá, soy un gran creyente de la sabiduría de las plumas, ni siquiera de las aves, sino que de las plumas. Aún recuerdo una ceremonia donde me tocó decir algo para creyentes del águila y creyentes del cóndor, y lo que pude recordar fue a Schopenhauer, y no a un chamán. El aire hace al águila. Y no es el águila en sí. Está donde no se ve nada, acá, en el aire, en asuntos de una extrema invisibilidad.
ábranse, por favor, a la incertidumbre. Es maravillosa. Entre más certidumbre, peor sale. Sí. Entre mayor sea la incertidumbre, va a ser más fácil dar con la joya. Me gusta David Lynch cuando dice que hay que ir a las profundidades explicadas por Jung, ¿verdad? Hasta el fondo, hasta el final del miedo. Al fondo hay un lago con un pez dorado, que soy yo, que me va a explicar a qué vine. Puede sonar un poco arrogante y falto de humildad, por eso me tuve que tatuar esa palabra aquí, para que recordarla siempre. Pero a veces habemos personas que ya logramos entender a qué vivimos, aunque falle. Pero por lo menos estamos un poco más concentrados de, sí, ya me di un poco más cuenta de a qué vinimos. Porque voy a tomar todo esto vivido, porque evidentemente me lo está explicando a gritos, y es una realidad que está en la nariz, a la que no puedo desobedecer. Entender que este diálogo, Amana, este diálogo, nos va... Es un vuelo. Es un vuelo. Y nos va a dejar volando por días. Estoy preparada. Estás Vamos preparada. a volar. Ya estás volando. Ya estás volando. Oye, hoy ha pasado rápido el rato. Volando. Sí, volando. Los dejamos invitados al siguiente episodio. Esperamos que este secreto que podamos develar del colibrí les sea útil. Nos va a ser útil a nosotros. Claro que sí. Esperamos sus comentarios y nos vemos pronto. Sí, compartir desde el corazón con todo el amor. Namaste. Sí, así es. Nos vemos pronto. Que estén muy bien. Gracias.